Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar la clase. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres nuestro Dios. Estamos aquí con el objetivo de agradecerte tu trato con nosotros, tu cuidado, tu misericordia. Y queremos en este instante pedir tu Espíritu Santo para que nos ayudes a cada día comprender y aplicar las cosas de acuerdo a tu voluntad, para poder cultivar nuestros alimentos de la mejor manera. Gracias por tu misericordia, por tu grande amor. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con el tema que teníamos acerca del suelo y la parte microbiológica. Creo que están observando la diapositiva. Pregunto. Sí, hermano, gracias. Bueno, vamos a ver un análisis casero microbiológico del suelo. Lo ideal sería el de laboratorio, más preciso, pero aquí podemos hacer una prueba nosotros. Bueno, se cocina arroz integral o blanco, cualquiera de los dos, sin sal ni aceite. No lleva ni sal ni aceite. Que no quede ni muy duro ni muy blandito. Tiene que quedar en un término medio. Eso más o menos dura entre 10 a 15 minutos el cocimiento. Que no quede ni muy duro ni muy blandito. Arroz integral, arroz blanco o arroz blanco, sin sal ni aceite. Luego se envasa en vasos plásticos desechables. Entonces los materiales son una libra de arroz semicocido, 4 vasos plásticos, tela manta o tela porosa para tapar, un hule o elástico. Como ustedes ven acá, la tela tiene que ser una tela porosa, como esta que ustedes ven aquí, una tela, en algunas partes le dicen tela manta o tela porosa. Y el hule o plástico, el hule o elástico es para colocárselo aquí, para que no se salga, ¿ya? Para amarrar esto acá. Después que ya tienes esto, el arroz aquí dentro ya tapado con esta tela y amarrada bien con el hule o elástico, se coloca en un hueco. Se va al terreno que se quiere analizar, en el terreno que tú quieras analizar, y se colocan los vasos en un orificio, aquí, boca arriba. Se introduce los vasos en un orificio y se tapa con la tierra. Aquí vemos el vaso con arroz tapado con el hule, con la tela porosa, el hule puesto, y se mete en este hueco y se le agrega 2 centímetros de tierra, de la tierra que estás para analizar. Y se dejan allí mínimo 5 días. A los 5 días, bueno, si puedes dejarlo más días, mejor. ¿Ya? 8, 10 días. Para que los microorganismos entren directamente ya al arroz. Ahora, si tú encuentras arroces, como vemos aquí, un arroz rojo o rosado, es presencia del fusarium, que es un microorganismo patógeno. Si encuentras arroz gris, por ejemplo aquí, en esta zona, no sé si lo alcanzan a percibir. Aquí, un arroz gris.
entonces ese ya es rizoctomia. Rizoctomia, que es un microorganismo patógeno, perjudicial. Rojo, rosado y gris son perjudiciales, Fusarium y rizoctomia. Si el arroz hay una parte verde, como esta, ese es el tricoderma, que es un microorganismo benéfico. ¿Ya? Y cuando es un arroz blanco, una parte blanca, pero que se ve que no es el arroz como tal, sino le sale como algo blanco, así como ven ustedes. Bueno, este también se encuentra en las hojas del monte, el bacillum, que es un microorganismo benéfico. Entonces, con esto más o menos tienes tú una idea de los tipos de microorganismos que están presentes. ¿Ya? Y ya preparas, si tienes los benéficos tienes que reproducirlos, si tienes los maléficos tienes que combatirlos. Eso lo vamos a ver después. Lo importante es que esa es una manera de tú poder identificar un poco qué tipo de microorganismos tienes allí. También nosotros podemos aportar microorganismos benéficos. Dentro de esos métodos tenemos los activadores microbianos. Y se entiende por activadores microbianos todos aquellos compuestos naturales que conteniendo microorganismos vivos o productos derivados de ellos, inducen a varios procesos biológicos, físicos y químicos en el suelo. Entonces, esos tipos de compuestos se denominan activadores microbianos, que activan microorganismos benéficos. Y para eso hay dos tipos de procesos o métodos para producir, como son el tema de los caldos aeróbicos del suelo y caldo anaeróbico del suelo. Hay uno que es aeróbico y el otro es anaeróbico del suelo. Entonces vamos a ver el caldo aeróbico del suelo. Necesita una caneca o recipiente plástico de cualquier tamaño, agua limpia, estiércol de bovino fresco, no viejo, estiércol de bovino fresco, recién puesto. Entre más fresco esté, mejor. Melaza o miel de purga. Se llama así melaza o miel de purga, que es un derivado de la caña de azúcar. Si no, le va a tener que utilizar, bueno, en Colombia dicen panela, en México creo que es chancaca, o en Perú, piloncillo en México. Eso ya lo disuelve en agua, que se disuelva, medio calienta y para que se derrita, y lo disuelven ahí. Pero el ideal es la melaza o miel de purga, que también viene de la caña de azúcar, porque allí es donde se contienen muchos minerales. El estiércol fresco le va a aportar el tema de los microorganismos. No estiércol ya viejo de la vaca. De bovino quiere decir de vaca, de toro, especialmente, y que esté fresco porque es cuando vienen los microorganismos allí. Como ven ustedes acá en la gráfica, aquí la vaca está recién colocando. Hermano, Bueno, tengo una pregunta. sí. Hermano, en el caso se podría usar ese gallinaza. Bueno, realmente en el caldo aeróbico, los más beneficiosos son los del estiércol de la vaca, que contienen más, aquí estamos buscando son los microorganismos. ¿Ya? Siempre he encontrado que es con estiércol de bovino fresco porque es el que mayor contenido de microorganismos tiene. No sé el de la gallinaza como tal, no lo sé, sino que el que sí tiene más es este. Y como que la postura es más líquida, más manejable. No sé, el de la gallinaza no he escuchado que hagan caldo aeróbicos, es más que todo para el tema de microorganismos, porque el de la gallinaza en el contenido de ¿cómo es? De nitrógeno que tiene. Tiene más nitrógeno que el de la vaca. Listo, Acá hermano, gracias. no se está buscando nutrientes, se está buscando es microorganismos. La melaza viene siendo el azúcar y todo que viene aquí, es la comida de los microorganismos, que es lo que se está buscando.
Entonces, ¿cómo se hace? Se agrega una parte de estiércol y 3 partes de agua. No puedes dejar la medida, no puedes dejar que el agua llegue al tope o al límite de la caneca. O sea, digámoslo aquí, no puedes dejar echarle el agua que te llegue hasta acá. ¿Por qué? Porque va a haber una fermentación y se va a derramar. Tienes que dejarle un espacio para que dé la oportunidad de crecer y no se derrame. Si lo dejas aquí arriba, se te va a derramar. Entonces tienes que hacer la marcación de las 3 partes. Coges esto y lo divides en 4 partes, ¿ya? Lo divides en 4 partes iguales. Una parte de estiércol y el resto de agua. Pero no llegues hasta el final, sino tienes que darle un espacio para que aquí, si crece, hace burbuja y no se bote. Eso es una parte importante. Entonces, ¿qué hace? Se agrega una parte de estiércol y 3 partes del agua, se revuelve o mezcla bien. Ahora, las burbujas o las espumas no lo hace el mismo día, sino al paso de los días. Entonces, dejando un espacio entre el borde y el contenido, es decir, no llegas hasta arriba para dejar un espacio de rebosamiento a la mezcla, para dejar un espacio de rebosamiento a la mezcla y evitar que se derrame. Por cada 20 litros de agua se agregan 10 gramos de melaza. Como el tarro o el recipiente puede ser de cualquier tamaño que usted lo utilice, de cualquier pequeñito, grande, mediano, súper grande, no importa. El tamaño no importa, pero sí las proporciones. Entonces, por cada 20 litros de agua que tú agregues, por cada 20 litros, si agregas menos, pues si 10, ya sería la mitad de 100. O sea, por cada 20 litros de agua se agregan 100 gramos de melaza. Si son 10 litros apenas que echaste de agua, entonces serían 50 gramos de melaza, la mitad. Y si son 5 litros, pues entonces sería un cuarto, en este caso serían 25 gramos de melaza. Vas haciendo las proporciones. Entonces, para una caneca de 200 litros se aplican 1 kilo de melaza. En esta experiencia aplicamos 100 gramos por balde de agua. Como son 3 baldes de agua, se aplican 300 gramos. Ese es un ejemplo, ¿no? Vas a preparar, se aplican 100 gramos por balde de agua. Y como son 3 baldes de agua, se aplican 300 gramos. Se revuelven todos los días porque es aeróbico. Aeróbico quiere decir que es con aire, no se tapa. Este no se tapa, este se revuelve todos los días, mañana y tarde, se revuelve 15 o 20 días. Luego se cuela, ¿ya? Y el líquido se aplica ya para el suelo. Usos. El caldo anaeróbico de estiércol pues se puede aplicar como abono foliar, o sea, se aplica a nivel foliar, quiere decir a nivel de las hojas, edáfico quiere decir a nivel del suelo, te lo puedes aplicar tanto en las hojas como el suelo, como biofertilizante, o sea que tiene una función fertilizante también, le aporta minerales, porque el melaza tiene minerales, el estiércol también tiene minerales, pero aquí la función principal que estamos buscando es la parte de microorganismos. Ese es. Y es excelente activador y estimulante de los procesos microbiológicos del suelo. La dosis para aplicaciones foliares, o sea, a nivel de hojas, debe diluirse 3 partes de agua por 1 de caldo. 3 partes de agua por 1 de caldo. Es decir, para una bomba o una pulverizadora, como dicen en algunas partes, o esa que uno utiliza para fumigar, que se la pone en la espalda y con el brazo le va haciendo una manigueta allí y va botando, va fumigando. Eso le caen 20 litros. De una bomba de 20 litros se emplearían 15 litros de agua por 5 litros de caldo de estiércol y te dan los 20 litros que hay en el recipiente.
Eso en cuanto a aplicación foliar. Sería un cuarto de, del caldo por 3 partes de agua. Foliar. Para aplicaciones al suelo o edáficas se diluye al 50%, o sea, 10 litros de agua y 10 litros de caldo en una bomba de 20 litros. Eso sería, pues, fue el caldo aeróbico. Ahí está el anaeróbico del suelo que lo vamos a explicar en otra experiencia, ¿ya? En este caso, pues, estamos viendo diferentes formas de conseguir microorganismos o reproducir microorganismos. También están los EM, microorganismos eficaces, eficientes y efectivos. Eso hay que capturarlo ya en ciertos lugares. Entonces, la utilización de los microorganismos, vamos a ver dos opciones. La opción 1 que vamos a ver para capturarlo es licuar, cuando ya tú, por ejemplo, en esta práctica que hiciste, tú hiciste una captura, ya. Si viste que tenías de los buenos como el tricoderma, por ejemplo, que viste que ahí te salió ese color azul del tricoderma verde, creo que estuve mal. Sí, color verde, y te salió todo verde, que no tienes otro ni rojo ni de los demás malignos, o te salieron verde y blanco, por ejemplo. Esos son de los buenos. Entonces, ¿qué hace? Eso que capturaste ahí, que es benéfico, entonces licúas el arroz que tiene los EM, o sea, los microorganismos. Los EM son los microorganismos benéficos. En 1 litro de melaza y 3 litros de agua pura. Pues agua pura, 3 litros y 1 litro de melaza y el recipiente que ya hicimos en la clase anterior, o sea, en la experiencia pasada, en el tema de captura de microorganismos. Entonces, lo licúa. Entonces, ahora, después, ese licuado que tú hiciste ahí, de el arroz que tiene los EM, en 3 litros de agua pura y 1 litro de melaza, y licuas bien todo eso, y añadir 200 mililitros de este preparado, o sea, del licuado, a 20 litros de agua, con 200 mililitros de melaza. ¿Ya? Acá le echaste melaza en la primera, el arroz con el litro de melaza y 3 litros de agua pura. Lo disuelves bien, lo licúas bien y entonces coges 200 mililitros del preparado y le agregas a 20 litros de agua que tiene 200 mililitros de melaza disuelta. Y esto lo agregas, esta solución la agregas al compost, que puede ser el bocachi o lecho de lombrices o lombricompost, al compost que vas a utilizar, y ahí lo enriqueces con microorganismos benéficos. Esa es una manera, ¿ya? Por otro lado, también hay otra aplicación. Ahí en esta anterior enriqueciste el abono preparado que ya tienes o el compost de microorganismos, que es lo que se está buscando aquí. También otra aplicación, 2 mililitros de EM, o sea, ya del que tú ya licuaste, más 2 mililitros de melaza en 1 litro de agua. ¿Ya? Tú coges los 2 mililitros de EM, o sea, del arroz que tiene los EM, que lo licuaste en 3 litros de agua pura en 1 litro de melaza, y después de esa solución coges 2 mililitros de ese licuado y lo disuelves y lo agregas a una mezcla que tiene 1 litro de agua que ha disuelto 2 mililitros de melaza. Y eso lo puedes aplicar, foliar, quiere decir a las hojas con una bomba o con una pulverizadora. Lo puedes aplicar foliar, o sea, las hojas, o radicular con el equipo de fumigación. Radicular quiere decir en las raíces de las plantas o en la parte de al lado de las plantas, donde están las raíces. Ahí lo puedes aplicar para proporcionar microorganismos.
Bueno, estos fueron, aquí vimos maneras de obtener microorganismos para enriquecer nuestros suelos. Hay otros tipos de lombricompost, por ejemplo, el lombricompost también es rico en microorganismos. Ahí vimos cómo podías enriquecer el abono, el compost, o puedes enriquecer ya el suelo directamente o foliarmente. Bueno, vamos a... Espera un momento. Bueno, vamos ahora a trabajar el tema de el suelo en cuanto a la preparación, cómo preparar el suelo para sembrar. Hay muchas técnicas. Ya hemos visto, haciendo un pequeño resumen, que cuando nosotros vamos a sembrar algo, tenemos que ver muchos factores que están alrededor. Tenemos que mirar el clima. Dentro del clima pues vemos la temperatura, vemos la presión atmosférica, vemos el tema de la humedad relativa. Hay que mirar el tema directamente ya del suelo como tal, en el cual vamos a encontrar la textura, la estructura, el pH, el contenido de microorganismos, el contenido de materia orgánica, la humedad del suelo. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta para el tema del cultivo. Fuera de eso, pues tienes que mirar plagas, el aspecto de las plagas y también el contorno donde está la parte ecológica. Todo eso va a influir en el proceso de la agricultura. Como nos introducimos en el tema del suelo, ya hemos visto varias cosas importantes, vamos a ver ya cómo trabajamos el suelo. Entonces, inicialmente vamos a mirar unas técnicas para sembrar hortalizas, cómo preparar el suelo general para la siembra de hortalizas. Entonces, hay una técnica que se llama la era de doble excavación, que nos permite mejorar la textura, la estructura, ¿ya? El pH, el contenido de microorganismos, el contenido de materia orgánica, que es lo que siempre estamos buscando. Podemos adaptar nuestro suelo con cierta textura, podemos aproximarnos a una textura ideal para la planta que vamos a sembrar. Y si ya tiene la textura para esa planta, entonces no modificamos. Entonces vamos a ver esa técnica, se llama técnica de doble excavación. Bueno, esta era de doble excavación. Vamos a ver varias gráficas, varias formas que apenas las están haciendo.
Lo importante es, como dice el título, doble excavación. Hay dos formas de excavar, o como le digo, hay que excavar doblemente. Y el plan no es revolver las dos partes que vamos a excavar. Nos ayuda a que quedan altas. Como ven ustedes, este es el piso normal. Y aquí quedaron altas. ¿Con qué objetivo? Si llueve mucho, escurre porque está alto y filtra. Dos, queda más suelta el terreno, más picado por el picado que se hizo la excavación. Queda más suelta y queda más fácil para que las raíces se desarrollen mejor. Y vamos a ver algunos otros beneficios en el tránsito de esto. También se le puede colocar, después que se hace una cobertura muerta, para proteger los microorganismos que están allí desarrollándose, para evitar la salida de maleza, por ejemplo. Y es un suelo cubierto. Evita también la erosión eólica e igualmente la erosión hídrica, la erosión que tiene que ver con el aire o también con la lluvia, que también produce erosión. Entonces, esta capa es una alternativa, es una capa muerta, de material vegetal muerto, que ayuda a hacer esa función. Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer. Se toman las medidas designadas que vamos a realizar de largo y ancho. Generalmente lo que se busca en esta es que usted pueda trabajar bien y pueda manipular bien dentro de su invernadero si tiene o si lo tienes al aire libre. Puedas manipular y puedas caminar por acá y puedas administrar bien esta era. Se toma de un ancho, de 1 metro de ancho, porque de este lado, como está aquí este joven, puedes limpiar hasta donde te dan tus manos acá y puedes limpiar estos 50 centímetros. Y después pasas a este lado y comienzas a poderla manejar de un lado y del otro y puedes limpiar y puedes sembrar y puedes hacer todas las actividades sin necesidad de subirte aquí y pisar. Lo que se busca es que la persona en la manipulación o en los diferentes labores culturales que va a realizar aquí no tenga que meterse a pisar acá porque no alcanzó a limpiar. Entonces se hace de 1 metro para que 50 centímetros por este lado lo puede manipular y 50 por este otro lado. También se dejan estos espacios para el tránsito de la persona o para meter herramientas o para meter transporte, carretilla, como le decimos, como la que está allá, o carreta o carretilla, no sé cómo le dirán en su país. Bueno, seguimos acá. Entonces tú puedes, cuando se comienza, que uno está aprendiendo, lo marca con un hilo aquí, una piola, cabulla, marca con unas estacas su metro para no equivocarse, ni salirse, ni desviarse. Igualmente, el largo es el que tú quieras, la cantidad que tú deseas. 2, 3, 4, 5 metros, lo que tú quieras de largo lo puedes hacer. Lo importante es el ancho. Cuando ya vas a comenzar a trabajar en la parte inicial, tú marcas un cuadro en el inicio de la era, aquí, aproximadamente 70 centímetros de largo o 1 metro, como tú quieras, 1 metro, 70 centímetros de largo. En ese espacio de 70 centímetros de largo a 1 metro, yo siempre marco 1 metro. Picar con una herramienta que es una asadoneta, no sé allá cómo les dirán en sus países, porque hay de varios. Aquí lo vemos.
acá le dicen asadón, asadoneta, perdón, que es para picar. El asadón es algo más curviado. Ahorita les voy a mostrar algunas herramientas para que miremos bien. O lo que tú tengas, a veces utilizas un palín. Lo importante es que puedas picar esto. ¿Ya? Con la herramienta a una profundidad aproximadamente de 40 centímetros. Bueno, en esta experiencia fue de 40 centímetros, pero aquí nos vamos a guiar por otros detalles. En este lugar donde hicimos esta práctica, porque aquí estuve yo también haciendo, dando clases de agricultura, estuvimos haciendo esto acá. Era 40 centímetros por las diferentes capas que había. Lo que nos va a dar el tamaño de la primera capa, porque son 2 excavaciones, lo que nos va a dar el tamaño es cuando encuentre la siguiente capa. Aquí se encontró la siguiente capa a los 40 centímetros. Hay gente que lo encuentra a los 20 centímetros. Encuentras, tú ves que cambia el color, cambia la textura. De una textura pasó a otra, cambió el color de la tierra. Ya de negro pasó a amarillo, por ejemplo. O como una que hice en la Florida. En la Florida es pura arena. Uno cree que es pura arena y comenzamos a hacer esto y más o menos como a los 25 centímetros encontramos arcilla, o sea, amarillo, un barro amarillo, un terreno arcilloso. Y el de arriba era pura arena. Y entonces ahí ya cambió la capa. Entonces, la primera capa hasta donde encuentres la segunda capa, eso es lo que picas. En este caso fueron 40 centímetros porque este es un terreno de una tierra franca prácticamente. Y ya cambió aquí. Entonces, de eso es el tamaño. Hasta que logres ver una segunda capa de suelo, cambio de color del suelo. Entonces ya sabes, la primera parte de la era comienzas a picar desde el inicio, de 70 a 1 metro de largo. Comienzas a picar y tienes que sacar esta tierra. Entonces la primera capa de esta tierra, vemos aquí cómo la están sacando de acá a la carreta o carretilla. Se extrae y se transporta. Él se fue caminando está picando aquí, pero se fue caminando con la carreta y la transporta al final de donde va a quedar la era. O sea, la era va a llegar hasta por acá. No la va a echar en el último parte de la era, sino cuando ya termina, aquí la va a echar. ¿Por qué? Porque esta tierra se va a echar en un hueco que va a quedar aquí al final de la era. Vas a echar esto para que quede la era completamente picada y organizada. Entonces ya extrajo la primera era y sacó esa tierra acá. Miren aquí que ya cambió el color. Miren ya aquí cómo cambió el color de la tierra. ¿Ya? Entonces se sigue picando la siguiente capa más profunda a la misma medida. Bueno, en este caso pues fueron 40 centímetros. Acá puede seguir picando unos 40 centímetros en la segunda capa. Se extrae y luego se extrae esta capa de tierra, esta segunda capa, se extrae y se coloca a un lado sin revolverlo con la primera capa. ¿Ya? Entonces lo echas aquí arriba, o sea, esta otra siguiente capa la vas a volver a picar, pero entonces encima de ella, al lado del hueco echas la segunda capa, sin tratar de revolver mucho, lo que quede ahí arriba. Terminado este hueco que tenemos acá, entonces, bueno, aquí lo principal, objetivo, no revolver las dos capas de tierra. Ni la primera que sacaste, ni la segunda se van a revolver. Miren los colores de tierra, cómo cambia aquí de esta tierra con esta tierra. ¿Ya? El objetivo es que esta tierra quede bien fértil también. Y también quede bien fértil. Es trabajar esto. Ahora, ¿por qué se dirá, bueno, si no necesitamos, si voy a sembrar son plantitas que tienen raíces muy chiquiticas,
que no son profundas, ¿para qué necesito? Porque a veces puedes sembrar otro tipo de plantas que pueden llegar sus raíces hacia la profundidad y lo importante es que encuentre nutrición por todo lado. Bueno, cuando ya haces esto, sacaste la primera capa y la colocaste al final de la era, la segunda capa más amarilla la echaste aquí al lado, puedes en este orificio se le agrega una buena cantidad de materia orgánica. Ahí puedes agregar malezas secas, pero que no sean pastos malignos, ¿ya? Porque después se reproduce ese pasto y invaden allí. Pero hay un tipo de maleza noble, o que le dicen arbences nobles, que no son dañinas y ya vienen secas. En este caso, pues están echando aquí restos que no estén contaminados de bacterias, ni de hongos, ni de cosas malas, ¿no? Sino que estén bien. Esto sería brócoli, coliflor, repollo, resto de lo que quedó de la cosecha, o las mismas plantas que se arrancaron allí. Se le quitó el repollo, el brócoli, el coliflor. Lo puedes echar aquí, hojas secas, inclusive vástagos de plátano de donde hay bastante plátano, se pican a la medida de acá y se introducen aquí. La mayor cantidad es donde tú tienes muchos recursos de la naturaleza y puedes aplicarle hasta ramas secas que consigues. Espera un momento. Bueno, seguimos acá. Puedes utilizar ramas secas, palos también, troncos, los puedes utilizar ahí. ¿Con qué objetivo? El objetivo es para que quede alta la era. ¿Ya? Entonces, cuando ya tú le echas todo eso allí, entonces vas a echar esta segunda capa amarilla que estaba allá abajo, la vuelves a echar ahí, encima de toda esa cantidad de materia orgánica. Esto es bueno hacerlo cuando tú llegas a un lugar nuevo, ¿ya? Que no ha sido trabajado para que quede de ahí ya. Esto no lo tienes que hacer todas las veces que vas a sembrar allí, no. Simplemente se hace para que quede todo bien organizado desde ahí y pueda hacer múltiples siembras en ese momento. Entonces, pasas toda esta tierra amarilla que está ahí encima de esto. Entonces, ahí puedes agregarle compost. Ya, esto tú puedes analizar esta tierra, qué tipo de textura es, si es arcillosa, si es arenosa, si es de tal cosa. Y en base a eso, echas los componentes. Aquí se le está echando compost ya, cierta cantidad. Se le echa acá, depende como tú veas, si es una tierra muy estéril, ya. Bueno, aquí en Colombia utilizamos unos recipientes en forma de bolsas, saco le decimos acá, y pues es una medida estándar y puedes aplicarle por ahí medio bulto de eso y lo revuelves bien, lo mezclas homogéneamente y ya esta tierra queda abonada. Si tú ya haces un examen de esta misma tierra y ves que es ácida, le echas ya una cantidad de cal y así sucesivamente. Si ves que está pobre en microorganismos, le puedes echar microorganismos, le pudiste haber echado en este abono ya caldo aeróbico de estiércol, por ejemplo, y ahí ya le aportaste microorganismos. Entonces vas insertando en eso. Es bueno hacerlo, eso se hace una sola vez y puede durar un año, sembrando o más de un año, y después si quieres lo repites, ¿ya? Pero eso lo que hace es mejorar el contenido del suelo.
y lo revuelves homogéneamente. Ahora, ¿qué haces? Entonces aquí ya tienes esta tierra amarilla, la que estaba aquí montada, la echaste allí. Mide nuevamente 70 centímetros o 1 metro de largo y comienzas a picar esta tierra. Esta capa que va aquí, ya no la tienes que sacar y echarla ya en la última parte, no. Esta vas a echarla aquí. Esta parte negra que vas a picar acá, se la echas acá. Entonces aquí queda la amarilla abajo como estaba y la negra, esta va a quedar encima. Entonces comienzas a echar esa parte negra. Y entonces lo picas hasta que encuentres la parte amarilla, la tierra amarilla de esta segunda parte. Y haces el mismo proceso. Coges la amarilla que está debajo de esta, la echas para acá, ¿ya? Lo llenas de palo, vástagos de plátano, hojas, ramas, cualquier material que tú tengas, y nuevamente lo echas ahí, lo dejas ahí altico y nuevamente eh, coges la amarilla que ya la pusiste acá, se la echas encima y sigues picando y le echas el abono, haces el mismo proceso. Ya. Aquí es como si estuvieras iniciando en la primera parte. Pica, en vez de sacar esta tierra para lo último, se la echas allá y después saca la amarilla, la echas para este lado, le echas todo ese material, vuelves y echas la amarilla allí, nuevamente le echas la cal, el abono, microorganismos, lo que tú quieras, y lo dejas ahí, lo revuelves bien, como queda homogéneamente, y vuelves a picar otra parte negra y vuelves y se la echas encima ya. Así va repitiendo el proceso. Al final, al final de la era va a quedar un hueco, un orificio aquí, el cual se va a llenar con la primera capa que está aquí. La primera capa que había sacado desde acá, que la colocaste acá, es con la que llenas este último hueco. Ya, este último hueco lo llenas ahí. Porque este hueco queda la parte amarilla, haces el mismo proceso, lo sacas de allí, la pones a un lado, lo llenas de palo, lo llenas de toda la materia orgánica y le echas otra vez la amarilla y entonces ya le echas la negra ahí. Siempre que vayas a echar, ten la precaución, la primera capa negra de acá, que la vas a echar aquí, no la eches muy pegada a esto, ¿ya? Sino que tienes que echarla a este lado. ¿Para qué? Para que te quede el espacio para sacar la tierra amarilla y echarla aquí al lado y no la revuelvas con el negra. ¿Por qué? Porque la microbiología que tiene esta, los nutrientes que tiene esta son muy diferentes a los nutrientes que tiene la amarilla. Y se trata de conservar que los nutrientes estén en la primera capa. Entonces, aquí esta debe quedar arriba y no debe quedar abajo. Y la amarilla debe quedar abajo. Bueno, cuando la era ya está, o la cama, o cama elevada, o era, está terminada de picar, se le agrega abono orgánico. Ahora, cuando es la primera vez que es una tierra nueva, que de pronto te has dado cuenta que no es muy fértil, entonces aquí utilizamos esta medida que es un saco de esto. Puede ser, depende de la textura, depende de la estructura. Aquí en esta experiencia echamos 1 bulto por metro cuadrado. La ventaja con el abono orgánico es, a diferencia del químico, que el químico tiene que echar la dosis exacta, porque si te pasas, problema. Acá no. Acá el abono orgánico tiene la ventaja de que suelta los nutrientes suavemente. No son tan solubles en agua como el abono químico, que es muy soluble y se va todo. Y produce una intoxicación de la planta. Y lo mezclas muy bien, esa primera capa negra. Aquí utilizamos 1 bulto por metro cuadrado. Se revuelve muy bien. Si tú ves que esa tierra es ácida, entonces ya podías haber echado, inclusive si es cal orgánica, cal agrícola, las puedes mezclar con el mismo abono, ¿ya?
y lo aplicas en ese metro cuadrado, la cantidad que se necesita, que ya vimos las dosis en la clase pasada, lo revuelves con el mismo abono y todo eso lo vas revolviendo por metro cuadrado, ¿ya? Y picas muy bien todo eso, lo vas revolviendo bien. Igualmente, si aquí ya tú puedes introducir tus microorganismos que ya los has reproducido, vamos a ver reproducciones más. Ahora, si ustedes quieren ver la parte visual, la quieren ver en movimiento de esta misma parte, pueden ir al canal que yo tengo, Agricultura Ecológica NIC, y buscan el capítulo que se llama, el capítulo que es una hora que habla de suelos, ahí van a estar mirando eso y ahí se ve la era de doble excavación, cómo se hace, inclusive en los videitos pequeños también hay uno que se llama era de doble excavación y ahí pueden ver ya la parte manual de esto. No lo coloco acá porque a veces no rueda bien. Luego se prosigue a darle forma a la era o cama elevada. ¿Ya? Se prosigue a darle forma a la era o cama elevada. Ya comienzas con la asadoneta y la herramienta, comienzas a darle la forma. Depende del tipo de textura que tiene. Hay lugares que no necesitas ponerle nada aquí en los bordes, porque también se le colocan los bordes. Aquí le pusieron este material. Pueden ser tablas, pueden ser ladrillos, algunos hacen es con ladrillos, o este material que tienen aquí, lo colocas aquí. Lo importante es bloques. Algunos colocan bloques, ya lo pegan con cemento y todo, lo dejan aquí al lado para que no se quite, no sé, el plan es que no se desborone. Ya. Hay lugares que hemos hecho esto sin nada de esto y se mantiene la era en terrenos muy arcillosos. Logran sostenerse sin colocarle nada. Pero por prevención, para que no se... Porque si esto queda bien suelto, se puede caer y caer de acá y desparramar. Y en algunos lugares no, usted va mirando su misma experiencia, le va mostrando si necesita o no necesita. Depende de la textura en que esto. Ahora, esto que hemos hecho acá mejora la textura, la estructura. Si es muy arenoso, aprieta. Si es muy arcilloso, suelta. El terreno queda, después de varios días que usted riega eso, y está bien revuelto, todo bien revuelto con la cal, con el abono. A los pocos días que usted va viendo el proceso, usted agarra y se le mete la mano, suavecito queda, por muy duro que haya quedado o por muy duro que estaba el terreno. Mejora textura, estructura, pH. Ahora ya sabes que si es un pH básico o alcalino, no le puedes echar cal, ya tienes que echarle el azufre y así sucesivamente. Tienes que ir manejando las situaciones y en base a eso es que le vas aplicando las enmiendas. O sea, las enmiendas son los productos que necesitas aplicarle para mejorar la situación que tiene ahí. Entonces, para evitar eso que se cae, puede ser madera, puede ser ladrillos, que con cemento la gente le coloca acá, con su mezcla y todo. Tubos PVC también se pueden colocar allí. Le pones unas estacas, así como esta estaca que tenemos aquí, y vas colocando los tubos PVC uno sobre el otro y se mantienen. Algunos colocan tablas, maderas, también duran. Otros, estas tablas las forran en plástico, por ejemplo, para evitar la humedad y que pudra rápidamente la tabla. Y terminada la cama elevada, se deja sin trabajar alrededor de unos 15 días para que interactúen bien sus componentes. Le vas dando forma acá, como se hizo acá. Y ahí ya queda montada tu cama elevada. Unos 15 días más o menos para que interactúen sus componentes y comienza a ver la diferencia y así se cambia toda una estructura de un suelo, sea arenoso, sea arcilloso. Si tú ves que conviene. Ahora, si tú ves que es un suelo fértil, que tiene el pH adecuado, que tiene la estructura adecuada, que tiene todo adecuado, simplemente haces el proceso del picado. La primera capa, la segunda capa y no le echas nada.
Pero de todas maneras, es que eso ha sucedido. Como tú llegas a una finca o un terreno que es muy fértil, que eso da todo y que no hay que echarle abono, las personas comen. Y así ha pasado con hermanos que han salido al campo hace muchos años. Como era una tierra fértil y todo, ellos ni se preocupaban por echarle abono ni nada. Y comenzaron, trabajaron, pasaron 15 años y comenzaron a ver que ya no producía lo mismo. Y entonces, no, ya eso debe ser la maldición de Dios, o bueno, la maldición de tal cosa. Y ya los tiempos no son iguales, las tierras no son iguales. Lo que hicieron fue sacarle todos los nutrientes que tenía y nunca la aportaron. Nunca la aportaron. Entonces, ¿cuál es la solución? Vender esa finca a cualquier otro hermano por allí y yo me voy a buscar otra más fértil. Y hay una condena, hay una parte de la Biblia que dice que hay para quién, para los que destruyen la tierra. Nosotros podemos cultivar, a nosotros nos dan el terreno y tenemos que dar lo mejor que cuando nos lo dieron. Si usted lo entrega peor, como se lo dio Dios, usted no cumplió ningún papel, así ha hecho mucho dinero sacando huertas. Y idealmente, pues también le puedes colocar cobertura a la era, o sea, encima de esto, material vegetal seco, puedes aplicarle así como ves acá, encima de la era. Y alrededor de él. Haces el huequito y ahí siempre hay todo y ahí va saliendo la planta. Este material que le sirve, o sea, este es pura material, pueden ser hojas de que no sea de pino, ya, ni de eucalipto. Tienen mucho aceite y afectan bastante de allí. Entonces, eso le permite que la erosión eólica del viento, la erosión de la lluvia y la tierra no se vaya, no se salga del sitio. Y también ayuda a que el impacto de la gota de agua no sea fuerte. Y permite que el sol no le pegue directamente al suelo y los microorganismos se mantienen en la superficie. Los microorganismos que le echaste se reproducen, se mantienen. Cuando tú quitas eso y le pega al sol directamente, los microorganismos tratan de irse al fondo. Igualmente, el sol seca y entonces no puede mantener una buena humedad. Y dependiendo del tipo de plantas que siembren, ¿no? Si una planta que no requiere tanta humedad, más bien algo más seco, pues no le colocas eso, o por lo menos alrededor del tallo. Esa es una manera, ¿no? Esa es una manera. Esperen un momento, hermano. Ya les regreso. Esperen un momento. Bueno, vamos a ver otras alternativas para sembrar hortalizas, por lo menos hortalizas.
Ahí vimos una alternativa para sembrar, preparar bien el terreno. Ahora, ese terreno puedes durar un año, año y medio, ya utilizándolo ahí como estás. Si quieres, tú puedes, cuando vayas a sembrar la hortaliza, puedes sembrarla y abonarla con un abono especial para esa hortaliza determinada que vas a sembrar ahí. ¿Ya? Porque cada hortaliza, digamos, requiere cierto tipo de abono especial, si lo deseas hacer, para que quede mejor, aunque ese queda nutritivo. Pero a veces hay personas que se dedican a, bueno, mi planta requiere más fósforo, por ejemplo. Entonces hago un abono rico en fósforo. La otra planta que voy a sembrar por ahí, porque es bueno sembrar varios tipos de plantas en el mismo sitio, o sea, en la misma era, o melga, o como le digas, era, o cama, sembrar diferentes tipos de plantas. Ahorita vamos a ver lo que son las asociaciones de plantas, lo que es la agricultura sintrópica. Entonces, ahí vamos a ver asociaciones de plantas que se favorecen, repelen plagas unas de otras. Entonces, cada una requiere como un abono especial. Si tú lo deseas hacer, usted prueba, usted va inventándose, usted va creando allí sus propias fórmulas, ya en base a lo que vayas experimentando y viendo mejores resultados. Entonces, aquí vemos otras alternativas. Por ejemplo, esa es una manera en materas, no sé cómo le dirán en sus países, aquí ya siembran hortalizas. Estos sitios así en la pared, algunas estructuras que se hacen y siembran plantas medicinales o siembran hortalizas también en el patio. O sea, esto es fomentando lo que es la agricultura urbana. Vemos aquí cajones que se hacen en el patio de la persona y preparan el terreno y ahí vemos plantas medicinales junto con hortalizas. Vemos aquí una planta de tomate en una matera. Son alternativas. Latas también que quedan y las van colgando en las paredes. Y aquí también vemos otras estructuras, canecas, utilizan canastillas. Bueno, en sus países me imagino que tendrán otros nombres. Miren, por ejemplo, aquí la remolacha. O sea, no es excusa de que es que como yo estoy es en la ciudad, no tengo dónde sembrar. Entonces hay muchas formas que usted puede ir, por lo menos las hortalizas, ir sembrándolas. Llantas, por ejemplo, miren esta. Envases plásticos. Bueno, esto no se ve muy bien aquí, pero es como para que usted vea que aún ahí se puede sacar alguna lechuga, algunas cosas. Bueno, esas son alternativas también para sembrar. Semilleros. Los semilleros, ¿qué son? Son unas estructuras para algunas plantas requieren semillero, otras son directas. Directa quiere decir que se siembran ya en la era o cama o el lugar donde lo vas a sembrar. Entonces hay unos que requieren pasarlo por semillero y después del semillero lo pasas a la cama. Y otros son de siembra directa, quiere decir que se siembran directamente en la cama. Los semilleros, vamos a ver aquí varias técnicas de hacer semilleros. Como ustedes ven, hay de diferentes tipos. Hay en vasos plásticos, por ejemplo, este es un tipo de semillero. Otros son en ciertas láminas, ciertas canastillas, me dicen en otras partes. Y de ahí es que se pasan ya directamente a la cama o era o el lugar donde lo vas a sembrar. Bueno, yo creo que voy a seguir con los semilleros, así que déjenme salir de acá. Bueno, antes de seguir a los semilleros, esperen un momento, por favor. Esperen un momento. Es que tenemos un estudio bíblico ahora. Mi esposa
Bueno, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta de el tema de la cera de doble excavación? Hermano, este, allí en la era de doble excavación, eh, la segunda partecita no la entendí muy bien. Le repito, bueno, primero se toman las medidas y allí se hace la excavación, la primera tierra se coloca al final, eh, se cava nuevamente 40 centímetros más o cuando ya uno vea el cambio de color. Esa tierra se saca, se le echa materia, sí, palo, todo lo que se le... Sí, Bueno, y se le echa nuevamente esa tierra. Ya en la la segunda amarilla, parte, la, ah, la segunda parte, o sea, la amarilla. exacto, ya en la segunda parte, para coger la segunda parte, nuevamente se hace la excavación, se aparta y ahí es el pedacito donde no le entendí muy bien. Bueno, esa parte nueva que está picando allí, Ajá. de la parte de adelante del hueco donde hizo, Ujú. esa parte negra, en vez de llevarla para el final, usted la echa encima de la amarilla que está en el hueco. Mm, ¿Ya? O sea que usted va a ok. reemplazar esa parte negra, esa tierra negra que está ahí, la va a echar donde estaba la otra parte negra del primer hueco. ¿Sí entendió ahí o Oh, no? sí, sí. ¿Ya? Y entonces ahí va a sacar entonces, como ahí ya en esa parte negra, que usted ya sacó para el otro lado, ahí pica la amarilla. Y esa la saca hacia la parte delante de la era, ahí mismo pegada. Y sigue el mismo proceso. Ah, ok. Cada picada de una parte negra se echa atrás, en el hueco que venía quedando. Ok, listo, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más, entonces vamos a seguir con la siguiente. Este, bueno, vamos a seguir con los semilleros. ¿Están viendo la imagen? Un momentico, ahora. Sí, hermano, se ve. Hermano. Bueno, entremos aquí a los semilleros. Aquí es una estructura del semillero.
Esta es una alternativa, no quiere decir que en todos lugares tienen que hacerlo igual, ¿ya? Por ejemplo, en el lugar que estamos es un lugar frío, casi no hay mucha luz, ¿ya? Bueno, el sol no es muy común. Entonces aquí se hace una casita, aquí donde se va a hacer, en este semillero que se hizo acá, hay una puerta aquí, esto tiene una malla que le permite entrada de aire, pero evita que entren insectos, mariposas y cosas así, para que no lleguen a poner huevos acá. Acá se colocó un plástico transparente para que el agua, como llueve mucho, no esté cayéndole directamente a esto. Y es transparente porque necesita mucha luz, porque es un lugar que casi no hay sol. Es un ejemplo, ¿no? Pero todo tienes que adaptarlo a las circunstancias. Si estás en un lugar que pega mucho sol, no le vayas a poner un plástico de este. ¿Por qué? Porque vas a calentar demasiado, cambia la temperatura y para germinar las plantas necesitan cierta temperatura. Entonces tú tienes que adaptarte a las circunstancias. La temperatura que tienes normal, como también lo que te va a dar el semillero o la estructura del semillero. En mi casa yo tengo, en vez de esto, tengo es un polisombra que le llaman, que es un plástico. No es un plástico, es roto, o sea, tiene huequitos, permite la entrada del sol, pero moderada, y permite la entrada de agua, porque tampoco llueve demasiado. Entonces, es muy diferente el techo, ¿ya? En el lugar que yo tengo, no necesito colocarle malla aquí y tranquilamente puedo trabajar ahí. Entonces, todo es circunstancial. Lo importante es que no le caiga mucha agua, que el agua lo puedas manejar tú acá, de acuerdo a tus necesidades de agua de la planta, de los requerimientos de agua de la planta. ¿Ya? Tengo una estructura en guadua donde se colocan este tipo de semillero acá. Pero hay diferentes formas, no es la única, no es que tenga que hacerlo así. Aquí vemos un semillero ya muy más industrializado, más moderno, más industrial. Miren la cantidad de plántulas que hay aquí. Cada cuadrito es una plántula. Entonces, si usted mira todo esto, es una cosa más industrializada. Este otro también. Y este otro es un semillero. Veanlo aquí. Bueno, lo importante es el sustrato del semillero. ¿Qué es el sustrato? Donde va a crecer la planta, la tierra. Entonces podemos hacer una mezcla homogénea de partes iguales de arena, tierra y el compost, ¿ya? Ahora, la tierra es fundamental. Si tienes una tierra arenosa, no tienes que echarle arena, porque ya tu tierra es arenosa. Nada más es la arena con esto acá, ¿ya? O si tienes un poco de tierra arcillosa, la puedes mezclar un poquito con la arenosa y con el compost. Si es una tierra arcillosa, entonces puedo utilizar arena y puedes utilizar, mezclar también con el compost. Aquí estamos viendo una primera alternativa para preparar el sustrato del semillero. Sustrato quiere decir el suelo donde vas a sembrarlo ahí en el vasito o en la bandeja o en lo que vamos a ver diferentes técnicas. Ese es el sustrato. A esto, pues, a este compost puede haberles echado también su cantidad de caldo aeróbico rico en microorganismos o EM también a ese compost. Esa es una alternativa, ¿sí me entiende? Una alternativa. Una segunda alternativa sería un tercio de tierra buena,
de tierra fértil, un tercio de fibra de coco molida, que es esto que ya lo venden molido en algunos lugares, en algunos países. Fibra de coco molida, que ya está bien preparada, no es esto así como está ahí, sino ya viene molida. Y un tercio de bocachi, que es un tipo de abono. O sea, una parte de cada uno, de la tierra, de la fibra de coco molida y el abono. Esto reemplazaría como la arena en algunos lugares. Entonces, hace la preparación, la mezcla homogéneamente. La fibra de coco es un sustrato casi inerte, o sea, no tiene nutrientes. Se recomienda su uso en huertos urbanos por varios motivos, en el huerto urbano. Su peso es muy ligero, o sea, no pesa mucho. No es lo mismo cargar un bulto de esto que cargar un bulto de arena. ¿Ya? Su capacidad de retención de agua también y nutrientes. Tiene la capacidad de retener los nutrientes del abono y retiene también agua, o sea, no se seca fácilmente como la arena. O sea que el riego es más moderado. Su pH es neutro, o sea, no es ni ácido ni alcalino. Lo hace apropiado para cultivar hortalizas. Y lo aireado que resulta el sustrato en el que se utiliza como base, o sea, permite mucha aireación con contenido de aire. Eso sí, hay que mezclarlo siempre con algo que aporte nutrientes. Y la mezcla perfecta acostumbrada a hacerse con humos de lombriz. ¿Ya? Con humo de lombriz, o sea, con lombricompost. En esta alternativa 2 que estamos viendo, entonces, la fibra de coco la puedes preparar también con otras cosas. Por ejemplo, se utiliza la fibra de coco molida y se le adiciona cualquiera de los siguientes ingredientes de acuerdo a las necesidades, todo de acuerdo a tu necesidad del suelo. Por ejemplo, le puedes echar microorganismos eficientes, como te dije, el que ya preparaste ya de lo que sacaste de la tierra, o si lo compraste, porque también los microorganismos se compran. Por ejemplo, el tricoderma, este que tenemos aquí, este es el tricoderma, es un fungicida agrícola, o sea, es un hongo que controla hongos. Fungicida es que mata hongos, entonces es un hongo que controla otros hongos, el tricoderma. Entonces este es un producto ya, digamos, comercial, trichohar, porque viene de tricoderma. Entonces ese ya lo venden, ya no lo tienes que buscar en el suelo, ya viene preparado. Lo puedes añadir aquí y te va a ayudar para la prevención de hongos. Si tú ves que es un lugar que le cae mucho hongo a la planta desde el semillero, entonces le consigues el tricoderma, que es un hongo benéfico, y si ya lo conseguiste en otro suelo, es otro. Ahora, esta otro que tenemos aquí es el EM ya preparado. Ya son una serie de microorganismos benéficos que se le aplica a la fibra de coco molida. Entonces ya viene preparado para prevenir ataques de enfermedades, de hongos que vienen principalmente. O ya a nivel nutricional, coge la fibra de coco y le agrega supermagro. El supermagro lo vamos a preparar nosotros acá. Es un tipo de abono trofobiótico, o sea, abono rico en nutrientes, pero líquido, que se prepara, un abono líquido, el cual lo preparas y se lo aplicas a la fibra de coco y ya viene rico en nutrientes, además del abono que le echaste. Se agrega el supermagro a la fibra de coco hasta que quede húmedo. También se puede hacer una mezcla homogénea de una parte de carbón molido con 2 partes de cáscara de coco molida. También le ayuda mucho a retener la humedad y tiene muchos beneficios. Ahora, para obtener también una mezcla más nutritiva, también puedes hacer una parte de harina de rocas. Esto también lo vamos a enseñar cómo se prepara. También ya lo venden comercialmente. La harina de roca ya la venden comercial en algunos países.
Usted compra su harina de roca, pura roca molida, piedras molidas, pero que son una fuente grande de nutrientes. Y se lo mezcla una parte de harina de roca con 2 partes de cáscara de coco molida. Y de esa manera pues va a tener ya una fibra de coco con nutrientes. Y ya la planta sale con nutrientes o sale ya protegida con un fungicida o un bactericida también lo puedes aplicar, un bactericida ecológico o un microorganismo bactericida. Bueno, como vemos, puedes hacer varias preparaciones allí. Ahora, ahí vimos preparación del sustrato del semillero. Ya después que ya has preparado eso, pues una alternativa. Estas son varias alternativas que vamos a ver. Para preparar semillero ya en vasos plásticos. Calentar una varilla de hierro y realizar los orificios aquí en los vasos. Se le hacen los orificios aquí en la parte de abajo para que escurra el semillero. O sea, para que aquí vas a echar la mezcla, o sea, el sustrato que hiciste, lo vas a agregar acá. Y él va a escurrir porque va a salir por ahí el agua que le vas a echar al semillero. Agregas la tierra al compost, a los vasos desechables. Bueno, hay varias desinfecciones de los sustratos. Algunas personas pues no utilizan el agua caliente. Este es cuando tú puedes desinfectar, no el sustrato como tal, porque si el sustrato ya lo preparaste, ya le echaste abono, ya le echaste, por ejemplo, el tricoderma, esos microorganismos benéficos con el agua caliente mueren. Este es como para desinfectar el suelo que traes. Recuerda que vas a traer la parte de tierra. Esa tierra sí la puedes desinfectar con agua caliente, ¿ya? Después que está desinfectada con agua caliente, entonces si le mezclas el abono y le mezclas todo lo demás que estás echándole. Eso es una alternativa, con agua caliente, agua hirviendo. Pero ya sabes, a la tierra sola, ahí vas a matar de buenos y malos, pero sales con la idea de que tiene un suelo estéril, un suelo, sí, que no tiene microorganismos maléficos, ni buenos ni malos, porque ya los mataste todos. Pero como el abono trae enriquecido con microorganismos, o también si le echaste tricoderma o EM, ahí, entonces ya enriqueces nuevamente ese suelo donde habías matado los demás microorganismos. Otro es el tema de la solarización, que es colocar esto al sol, pero no el sustrato ya preparado, sino la tierra. Entonces, en la solarización consigues bolsas plásticas, unas transparentes y otras negras, de igual tamaño. Esto demora mucho, ¿no? Pero hay gente que le gusta utilizarlo porque es ecológico, porque es natural. Entonces llenas primero los transparentes hasta la mitad con el sustrato húmedo. El sustrato debe estar húmedo. Amarrarle bien la boca y ya colocarla acostada aquí al sol durante 30 días. Ya, entonces dura mucho tiempo, pero hay personas que van haciendo eso con tiempo y ya tienen un suelo estéril, que no tiene microorganismos dañinos allí. Después, luego de esa fecha, viertes la tierra en la bolsa transparente, en la bolsa de las bolsas transparentes que duraron 30 días allí, la metes en bolsa negra, la amarras la boca de la bolsa y déjala en el sol durante 15 días, o sea que es mes y medio en ese proceso. Hay gente que lo hace porque ya tiene preparado anteriormente por otros métodos desinfectado y lo utiliza y esto lo va dejando allí hasta cuando ya lo pueda utilizar. Entonces se los muestro ahí para que ustedes sepan, ¿ya? Entonces después de esos 45 días el sustrato estará listo para llenar los vasos, teniendo en cuenta que este debe pasar directamente de la bolsa a los vasos. Nunca vacíe el sustrato en el suelo porque se vuelve a contaminar. Si tú comienzas a echar esta tierra por acá, vuelve y la contamina y viene ya todo listo.
Ahora, esta tierra aquí, tú la puedes mezclar con lo demás, ¿sí me entiendes? Con las demás cosas que ya te dijimos. Y ahí sí, después que le aplicaste todo, lo echas en el vaso. Si esta tierra que desinfectaste, ya, la que desinfectaste por agua caliente, por solarización, la preparas ya con lo demás, con la arena o con, perdón, con la fibra de coco o con la arena y con el abono que lleven preparado. Entonces, de ahí ya trata de que no toque suelo, que no toque el suelo porque se contamina otra vez. Y de ahí lo echas ya en un vaso. ¿Ya? Ahora, dependiendo del tipo de semilla, si son certificadas o no, se siembran de una o tres o cuatro. Entonces, aquí hay un punto importante. A veces tú siembras una semilla, una solita en un vaso y no germina nada. Pero siembras tres semillas junticas de las mismas y germinan todas. ¿Ya? Si siembras una solita, no germina. Si siembras una sola semilla en un vaso y la otra semilla en otro vaso y la otra semilla en otro vaso, no germina. Pero si siembras esas tres juntas en el mismo huequito, juntas, germinaron las tres. O dos, por ejemplo. O una, pero germinó algo. Entonces tú tienes que ir mirando el tipo de semilla que tú tengas. Porque si siembras tres en un vaso y necesitas sacrificar dos y dejar una, ¿ya? Entonces si te nace una en cada vaso, no pierdes ninguna. Si sacrificas dos en un vaso y queda una, tuviste una pérdida de semilla, por decirlo así. Todo depende del tipo de semilla. Todas las semillas no son iguales. Tú en tu práctica vas aprendiendo si te germinan de a una o si te terminan de tres o de dos y vas probando allí. Otra técnica antes de sembrarla de semilla es que tú en un algodón mojas el algodón, lo humedeces y metes semillas en ese algodón y formas como una especie de, voy a tratar acá de que veas más o menos. No tengo un algodón acá ni tengo ni cómo mostrarlo, pero eh, bueno, este es como una muestra, ¿no? Digamos que este es un algodón. Entonces, tú haces esto y abres el algodón, lo humedeces así. No sé cómo, creo que no se ve muy bien. Pero colocas las semillas aquí y montas así, una y lo cubres, una parte con la otra. No sé si estoy bien. Entonces tú haces esto, le colocas la semilla y lo cubres. Queda una montada sobre otra. Una parte de la semilla así. Metes la semilla aquí y cubres esto así. Y la dejas ahí. Y comienzas a mirar todos los días. La abres, te das cuenta si está húmeda todo y comienzas a ver hasta cuándo germina. Inclusive tú comienzas a ver cuáles germinaron, cuántas germinaron. Y las que van germinando las vas sembrando en el vasito. Y ya tú vas a la segura. Siembras de a una en cada vasito, pero vas seguro que va a germinar allá. Y él se va desarrollando. Esa es una manera también para ir seguro en cuanto a la semilla. Y la que no germinó aquí en el algodón, todo lo pones en un grupito, juntas. Y las que germinen las vas sembrando. Las que tú apenas ves que va a germinar, la vas metiendo en el vasito. Y ahí va segura cada una. Otros pues no se ponen a eso, sino que siembran de tres, sacrifican dos, tienen bastante semilla y listo, y siguen, y dejaron una. Entonces todo lo vas haciendo a tu preferencia. Bueno,
Otro semillero que no es en vaso, sino que es en cáscara de huevo. Algunos hacen esto. ¿Ya? Y siembran la matica aquí y después le quitan la cáscara de huevo y lo siembran. Algunos hacen esa manera. Otros ya son otros envases para semilleros como estas canastillas, canastas. Son de diferentes profundidades. ¿Ya? Echas el sustrato ya preparado todo y automáticamente pues ahí lo meten. Veanlo aquí. Estas son más pequeñas, estas son para plantas más grandes que tienen raíces más profundas. Estas son para otras. No todas las plantas son de semillero. En la huerta, en la hortaliza, no todas son de semillero. Unas son directas y otras son así. También se hacen semilleros de papel periódico. Esta tiene la ventaja que se entierran con tipo periódico. Con envases se entierran, mientras que estas no. Esto hay que sacarlas de acá para poder sembrarlas. Estas sí se siembran con todo y papel. Porque con la humedad el papel se deshace. Bueno, algunos ponen queja que porque esto tiene tinta, pero no. Digamos, no afecta tanto a la planta, pero que contamina, que bueno, cada uno. Este se hace así de esta manera, se coge un papel periódico, o si quieres papel blanco, sin periódico, sino que aquí utilizan esto como para reciclar, pero puedes utilizar papel blanco sin papel de hojas blancas, que no tenga tinta. Y haces de esta manera, y aquí hacen su recipiente, y lo entierran con todo eso. Algunos utilizan semilleros con rollos de papel higiénico, de esta manera. Cada uno se va inventando de acuerdo al lugar, si es urbano, si es en el campo, cada uno va buscando su manera de hacerlo. Aquí vemos cómo se va haciendo, se parten aquí por pedacitos y se hace esta manera. Aquí vemos otro que no es en vasos, sino que es un semillero más grande y no tienen compartimiento propio, sino que van sembrando las paticas ahí juntas y de ahí se sacan. Ya, por ejemplo, aquí sembraron aquí. Esta tiene la desventaja que la persona, bueno, la persona tiene que ser muy, no, ¿cómo se dice? Eh, no sé utilizar la expresión, muy ordinaria al trabajar, porque hay gente que es muy vasta, no es muy delicado en su trabajo. Y al no ser muy delicado en su trabajo, lo que hace es dañar las raíces. Entonces tiene que ser personas con mucha dedicación para que no dañen las raíces. Y de aquí, entonces se saca de aquí y se siembra en el lugar definitivo donde lo vas a sembrar. Esta no tienes que pasarla a un vaso ni nada, sino que la coges, la sacas de aquí, pero se corre un riesgo, ¿ya? De que al sacarla la maltrates, que al sacarla el estrés es mayor, porque la estás sacando a veces sin mucha tierra. Tienes que sacarla con tierrita las raíces, que no se rompan, que no se dañen. Entonces, tiene que ser una persona muy cuidadosa. Mientras que estos otros, por ejemplo, los vasos, a mí me gusta más utilizar, yo que no soy tan delicado, por decirlo así, yo utilizo más los vasos. ¿Por qué? Porque el vaso, no sé si aquí hay una gráfica donde se está sacando, me hace falta una. Usted simplemente el vaso, ya después que nace la mata, la plantica, que ya tiene cierta altura, que después vamos a ver cómo, se voltea, usted lo voltea, digamos, está aquí, y usted voltee, buscarle acá de una manera. Pensé que tenía esa foto allí. Pero digamos que tiene su planta aquí, ¿verdad? Y aquí ya tiene su matita. ¿Okay? Uno coloca los dedos acá y agarra aquí, con el taquito, digamos aquí que está la planta. Y entonces usted voltea. Cuando usted lo voltea, así, usted afloja un poquito con sus manos alrededor del vaso y él va soltando. Entonces usted saca el vaso y ya le queda la planta aquí y le queda la forma del vaso con la tierra, porque ya tiene raíces
y ya le da la forma. Entonces, simplemente usted lo lleva al lugar, lo agarra aquí así, y ya tiene un hueco hecho y usted lo mete ahí con cuidado y la planta no tiene ningún traumatismo. La planta queda bien como si no hubiera pasado nada, no la cambiaron de puesto. Pero con el otro sistema que sembraste, como el que te acabo de mostrar, que es el más común para muchas personas y que les resulta y otros no son capaces porque no tienen el cuidado de hacer de, del manejo, que sería este, ¿ya? Este de acá. Se sacan con mucho cuidado y se trasplanta. Hay gente que se le murió porque las raíces se dañaron. Otros no, otros le funciona y salen sus plantas. Entonces, hay diferentes alternativas para hacer los semilleros. Lo mismo el sustrato este se prepara igual que los otros. Usted lo echa ahí. Aquí me parece que me falta. Bueno, cuando veamos ya siembra de hortalizas, vamos a ver más fotos referentes a esto. Ahí es donde se va a ver cuando estemos trasplantando las formas que les acabo de mostrar. Bueno, ¿alguna pregunta de los semilleros? Hermano, una pregunta, creo que era del semillero, del semillero, sobre el coco. Usted dice que se puede conseguir coco preparado. ¿En qué lugares venden eso? Pero bueno, es que tengo un problema con el audio, no me trae los audífonos. Podemos ver si tengo los audífonos aquí y demás, porque se me quedaron tengo un problema con el audio, no oigo muy bien. Déjeme entonces, hágame la pregunta otra vez. Hágame la pregunta otra vez. Era acerca del coco. Usted mencionó de que podríamos usar coco preparado. ¿En qué lugares venden eso? ¿En qué tipo de tiendas? Bueno, eso lo venden, hermano, en tiendas. Bueno, acá en Colombia se conocen como eh, son lugares donde venden muchas plantas de ornamentación, o sea, de jardín, más que todo. Bueno, aquí la hermana dice que en Home Center venden eso, ese coco molido, pero donde yo he visto también es donde venden plantas de ornamentación, de jardines, que venden ya las plantas para jardines. Ahí ellos utilizan mucho eso. Aquí dice que Dollar City también, la hermana Solange Duque. Entonces, aquí dieron algunos apuntes. Pero que yo sepa, ahí venden esas también. En Estados Unidos sí la vi en algunos almacenes donde venden para eso. Ahí venden todo lo referente a plantas y venden plantas y de eso. Bueno, aquí dicen en los viveros, sí, en los viveros. Pasa que como aquí estamos con diferentes países, entonces los nombres quizás no son comunes. Viveros en Colombia le dicen donde venden plantas de ornamentación, plantas de jardines, que la gente va a las compra ya y las siembra. Ya viene la planta desarrollada. Inclusive ya vienen sus materas o en algunos lugares. Listo, muchas gracias. Gracias también por la respuesta. Hermano Nicolás, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Qué enraizante nos recomienda? Pues yo he escuchado mucho el aloe, pero ¿qué otras alternativas tenemos? Bueno, nosotros vamos a ver en una clase cuando vamos a ver la siembra de los árboles frutales. Ahí vamos a hablar de eso. Uno que se utiliza es con el maíz, la raíz de los granos de maíz cuando germinan. Pero bueno, eso como es una clase que vamos a dar sobre los raizantes. Entonces, pues lo vamos a dejar para eso.
Ah, ok, Hermano, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, hermano, yo he usado bueno, yo he usado bueno, sé de que el tricoderma también funciona como enraizante, ayuda al desarrollo radicular. Entonces yo cuando tenía los plantines ahí en las bandejas, yo siempre les aplicaba tricoderma, porque, bueno, ayuda a las raíces también. gracias hermano. Pues esa parte sí no la conocía. Cada vez pues van apareciendo nuevas informaciones, eh, nuevas cosas para uno aprender de las experiencias de cada uno. Entonces, pues lo importante es ir complementando, pero ir mirando las cosas fundamentales, la estructura fundamental, que usted tenga una idea cuando vaya a trabajar la huerta, que cuando usted salga al campo o vaya practicando en la casa, tenga herramientas para pensar y ir encontrando las dificultades, encontrando. La gente, ay, sembré esto, ¿por qué no me dio? Entonces, no tenemos ni idea por qué no nos dio. Entonces, hay que revisar si es la semilla, hay que revisar si es la textura, la estructura, si es el pH, si es el contenido de microorganismos, si no tiene materia orgánica. Todos esos elementos en conjunto, el clima, la humedad relativa, inclusive cuando veamos ahora la germinación como tal, vamos a ver que se necesitan ciertas temperaturas para ciertas semillas. Ellas no germinan en todas las temperaturas y cierta cantidad de humedad también. Entonces, ay, sembré no me dio, ¿qué pudo hacer? Hay que mirar todo un abanico de posibilidades que hay que ir descartando. ¿Alguna otra pregunta? Hermano, buenas noches, ¿cómo me le va? Dios lo bendiga. La pregunta mía es la siguiente, Igualmente. ¿cómo identificar entre la semilla orgánica buena y la semilla transgénica? Porque es que a veces se parecen mucho. Gracias. Bueno, hermano, no soy tan especialista en eso. De la soya es la que me he documentado no, y practicado. Eh, la soya transgénica se hizo con el objetivo de que se le pudiera agregar algunos herbicidas, o sea, venenos para matar la maleza, que pudiera matar la maleza, pero que no matara a la soya. O sea, que se fumigara en una avioneta y matara la maleza de la soya, que está alrededor de la soya, y no matara a la soya. Entonces encontraron unas malezas que el herbicida, que podía ser el, Glifosato, el tradicional, el Monsanto, el de Monsanto. Entonces, glifosinato de es amonio, ¿cómo? glifosinato de amonio. Sí, el glifosato. Me olvida a mí ese Glifosato nombre. es uno y glifosinato de amonio es otro. Ajá, bueno, el glifosato fue con el que hicieron el estudio. Entonces comenzaron a aplicar y encontraron unas malezas que no morían con el glifosato. Y entonces cogieron genes de él, se lo injertaron a la soya y salió la soya transgénica. ¿Ya? Y entonces ahora echaban el glifosato, mataba las malezas, pero no mató a la soya. Entonces, eso fue más o menos, de ahí sacaron la soya transgénica, es con ese objetivo, de poder fumigar y de esa manera la soya no moría. Entonces, yo he visto que, bueno, esa lo hice yo con unas semillas de, de que la soya orgánica, usted le echa el glifosato y se muere. O sea, la soya no transgénica no se muere. Perdón, la soya transgénica no se muere. Usted le echa y no se muere. Y la soya no transgénica, cuando le echa glifosato, se muere.
Ya, entonces, esa es una manera de identificar. En cuanto a la soya, ¿no? No sé en cuanto a otras semillas, cómo poderla identificar, cómo poderla, no tengo sí, mucha información sobre eso. Así que yo diga es que esta tiene esta forma y que tiene esto acá, a menos que vengan certificadas ya como por alguien muy... Claro, semillas hay, semillas nativas, hay gente que se ha venido cultivando ciertos productos. Por ejemplo, la que yo tengo, soya orgánica o soya no transgénica, es porque yo ya tengo casi ya de más de 20 años con esa misma soya que siembro y, y, y la voy recogiendo y siembro. Inclusive hoy estuve recogiendo las últimas semillitas porque como este año pasado no sembramos nada, nos comimos todas las reservas de soya que teníamos y solamente sembré un poquito, fue lo único que sembré. Y como me la pasé fue acá en el pueblo, en la construcción de este lugar donde estoy para las conferencias y clases que vamos a dar acá, no sembré y solamente sembré un corte de soya y llegaron los pájaros y se me comieron la mitad. Así que hoy recolecté lo poquito que me quedaba de semilla, que me la voy a volver a sembrar otra vez, pero son ya casi mucho, o sea, me confié pensando de que la cantidad que sembré la iba a recoger toda, pero como allá los pájaros cuando no ven a nadie, ellos hacen fiesta, como decimos aquí en Colombia, y nos descuidamos acá, nos descuidamos y, y bueno, gracias a Dios, hoy recogí, ahora me toca ya sacar el grano y poder volver a sembrar con más cuidado. Tenemos más de 20 años con esa semilla, dándole a eso y comiendo de esa semilla. Entonces es la única experiencia que tengo así en lo particular de eso. Ahora tenemos otras semillas también de otros granos ya de mucho tiempo, pero la que más me he preocupado por mantenerla es la de la soya, porque es como la más, de las que más la gente tiene problemas. Mientras que hay otros lugares, por lo menos aquí en Colombia, hay los sitios o grupos de personas que vienen sembrando así y que ellos comparten sus semillas con el uno y el otro y así se van. Para mí lo más certificado es eso, buscar grupos de personas que se han especializado en conservar semillas nativas desde hace mucho tiempo. Yo no conozco, he escuchado, ¿no?, de algunos grupos en Colombia de esos que la otra vez tuve relación o me comuniqué con alguien, pero hace rato que no sé de ellos. Creo que sería lo más recomendado, pero que yo diga, mire, es que tiene esta característica, la transgénica, o esto otro, el grano, y que yo lo puedo mirar, o alguna práctica, bueno, no sé, alguno quizás de los que están aquí pueda tener esa información. Yo quizás no la he manipulado. No sé si alguno de los que está aquí puede aportar un poquito más de información. Quizá yo no me he preocupado mucho porque como hemos sembrado siempre las mismas cosas en la finca, los mismos granos que se van recolectando en su mayoría de los que he podido hacer. Mi hermano, mire, una de las experiencias que yo quizás tengo es con respecto al maíz. El maíz, nosotros, pues yo vivo aquí en los Llanos Orientales y aquí tenemos la semilla del maíz clavito. Ese maíz es un maíz que es totalmente orgánico y se identifica muy fácil por su calidad de grano y la tucita. Lo otro, que el maíz transgénico, las loras no se lo comen y el maíz clavito, ese sí se lo comen. O sea, hasta los animalitos saben qué es el que les hace daño y cuál es el que no. Claro. Sí, señor. Entonces esa es una manera de mirar en la experiencia que tiene el hermano con el maíz. Hermano Nicolás, algunos me comentaron en alguna oportunidad que nosotros podríamos limpiar esas semillas que son transgénicas en un proceso de siembra y resiembra, así como su merced hace, de sembrar, recoger, conservarla, volver a sembrar, ¿sí? En un ciclo de 7 veces.
es que la semilla ya queda limpia, libre de toda la modificación que le hacen al grano, esa resistencia que le ponen a los herbicidas, insecticidas, bueno, todos venenos. El grano queda limpio en su totalidad a los a las 7 veces que se siembra. Eso es la información que tengo. Pero pues en la experiencia, yo inicié con la soya, traté de limpiarla, pero me pasó como usted. Me pasó exactamente lo mismo, no pude recoger la semilla de lo que había sembrado. Bueno, yo recogí la soya, siempre la hemos recogido. Hoy fue que, como dije, había recogido lo que me había quedado, pero que los pájaros se la comieron. La soya, en el caso particular, nosotros hace muchos años era lo más fácil de sembrar para nosotros. Pero desde el inicio ya le caen los pájaros. Yo tengo que sembrarlos con unos vasitos porque desde que germina ya le cae un tipo de la codorniz. Si la logro salvar de ahí, cuando va creciendo le caen otros unos animales que se llaman guacharaca, unos pájaros negros, grandes, llegan a comérselo. Y ya cuando ya germina, okay, ya si logro salvarla de eso, entonces ya viene cuando ya cae, le sale la semilla, ya llegan los otros también a comerse la semilla. Entonces antiguamente no era así, cuando el clima era diferente. Ahora ya es un poco menos frío y entonces aparecieron nuevas especies que comenzaron ya a traer. Entonces hay que trabajar de pronto con una malla, rodearla para que los pájaros no se metan ahí a comer. Esa es una alternativa, pues como yo roto el sitio de siembra, siempre lo voy rotando, haciendo rotación del terreno para no estar sembrando siempre en el mismo lugar la misma planta, entonces tocaría ir trasladándolo de un lugar a otro, o como he hecho hasta ahora, que también utilizo algunos productos de cobre, ya que se los aplico y la planta y el pájaro no le gusta ese sabor y no se lo come, es repelente, es la manera. Pero hay que estar pendiente, porque si llovió y se le quitó el repelente, ahí llegan ellos y si yo no estoy en la finca ese día, se lo comieron. Entonces, lo mejor es encerrarlo con unas mallas, el sitio, y entonces ahí ya no se pueden meter los pájaros. Bueno, hay que seguir investigando, pues el tema de estar sembrando y sembrando que queda limpio, como es una modificación genética, la verdad no he tenido información de esa parte. Tocaría investigar si va cambiando genéticamente, porque aquí no es limpiarlo de veneno, ni el tema de los transgénicos no es por venenos, el tema de los transgénicos es por el tema de un cambio en los genes que hicieron para que adquiera ciertas propiedades. Así fue que comenzaron a hacer los transgénicos, por ejemplo. Creo que era una papa, que querían sembrar papa por allá en un lugar muy frío, que una papa normal en esa temperatura demasiada fría no servía. Entonces cogieron genes de peces de por allá de las profundidades de la mar, donde es muy frío, y esos genes de esos peces los mezclaron con papa. Y sí, sembraron y dio una papa en un clima súper frío. Y no le cayó nada y se pudieron conseguir papa en esos lugares. Entonces ahí comenzaron a tratar de mezclar genes de cierto ser con otro para que tuviera ciertas características del uno y del otro, como complementarlo, como perfeccionarlo. Y de ahí nacieron esos temas transgénicos. Entonces es un tema de genético. No sé si ir sembrando y cogiendo, sembrando y cogiendo, vaya a cambiar los genes de ese tipo de planta. Pues no lo había escuchado así. Tendríamos que investigar, estudiar, a ver si hay documentación científica de que hay un cambio en la genética a ir haciendo eso y que pueda volver a la normalidad de sus genes normales. Entonces, pues, es como para investigar, ¿no? Es bueno, este espacio es para eso, para despertar ideas, investigar
Cada día va saliendo más información, hay que ir actualizándose y mirando qué nuevas técnicas hay. Bueno, voy a dejar acá, ya se nos fue el tiempo. En la próxima clase seguimos tratando, ya creo que la preparación de abonos sólidos y líquidos, creo que sería la próxima clase. ¿O dónde fue que quedé? Si quedé en algo. Bueno, ya vimos los semilleros, sí, ahí sería la preparación de abonos sólidos y líquidos, que comenzaríamos a ver. Alguna persona que desee orar lo puede hacer. ¿Quién desea orar? Amén. Oremos. Maravilloso Dios, muchas gracias te damos por habernos permitido participar de esta clase tan importante. Señor, ayúdanos para poder poner en práctica lo que cada clase nos enseña nuestro hermano Nicolás. Sabemos que es importantísimo este tema, que necesitamos con prontitud, oh Dios, empezar a hacer los preparativos, quienes no lo hemos hecho, quienes ayudan a hacer los resultados, trabajar en nuestra crecimiento, este gran investigar para los conocimientos. Rogamos en nombre de Amén. Recuerden colocar y Dios.